No olvidemos tampoco, y esto porque está prohibido olvidar, el otro juicio que el mandatario mantiene en contra de Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita por supuestas injurias contenidas en el libro El Gran Hermano. En este escenario, ¿cuál es no el futuro, sino el presente de la libre opinión, del periodismo de investigación, de la libertad de expresión? General Paco Moncayo, asambleísta municipalista, buenos días. Allí mis primeras preguntas. Buenos días, un saludo muy afectuoso a usted, a toda la audiencia. La verdad es que estamos viviendo una de las épocas más oscuras en la historia nacional en cuanto a la libertad de pensamiento, libertad de expresión. Ya es insólito lo que está sucediendo en el país. Esta sentencia que no tiene realmente antecedentes y que creo no volverá a repetirse si es que podemos mantener la democracia, emitida en contra del diario El Universo, sus dirigentes, el articulista Palacio, son realmente avergonzantes. Para el Ecuador son días de vergüenza, días de luto, días en los cuales más bien deberíamos todos llenarnos de tranquilidad para reflexionar qué está detrás de todo esto, qué peligros corremos si es que las cosas continúan como hasta ahora. General, que no va a permitir que lo injurien impunemente, ha dicho el presidente de la República, y que el caso del Universo es un hito, un precedente. ¿Esto cómo se puede interpretar? Quizás como una advertencia para el resto de medios. Bueno, ya evidentemente es una forma de censura previa que está prohibida en los tratados internacionales, en nuestra propia Constitución. Yo percibo que ya los periodistas de opinión no van a poder querer escribir. Mire usted lo que va a pasar con Diego Kendo, un periodista tan reconocido, tan prestigioso, tan apreciado por la sociedad ecuatoriana. Pero lo que es peor es que estamos en una situación de completa indefensión, en cambio, con relación a lo que puede decir el presidente. Tengo aquí un ejemplo patético. Usted recordará que a Emilio Palacios se le enjuició por haber dicho o adjetivado como matón a una persona. Pues el presidente ha dicho varias veces lo mismo, ¿y quién le enjuicia? El presidente ha llenado de improperios, de injurias, de insultos a todos los adversarios políticos, a las personas que disienten, que piensan distinto que él, y ahí no pasa nada. Ahora nomás, hace pocos días, a los legisladores, por haber votado para que se introduzca en el orden del día un tema vital que es la reforma de nuestra ley orgánica, la función legislativa, les dijo traidores, desleales, vendidos al mejor postor. A nosotros, a la oposición, nos dijo que nos hemos repartido 16 millones de dólares y que estamos cayendo en la corruptela. Y a eso, ¿quién le pone freno? A General, eso, ¿quién le dice basta? Si el presidente de la República se sintió tan injuriado, ¿no cree usted que podía haber tomado otros caminos como un juicio civil, que de todas maneras hubiera sentado un precedente en lugar de este otro juicio que se constituye en una puñalada al corazón de los medios? No, es que el objeto es evidente, el objeto es amedrentar, atemorizar, es censurar indirectamente para que los periodistas, para que los articulistas, para las personas que escriben artículos de opinión, artículos subjetivos, en los cuales no puede caber ninguna forma de comprobar veracidad, como dice la propia Constitución, porque es como uno opina. Yo insisto, cuando yo era alcalde, muchos opinaban que era mal alcalde, muchos opinaban que era buen alcalde. ¿Cuál de los dos tenía la razón? ¿Se puede enjuiciar a las personas por opinar? No, pues es que lo que es evidente es que se está sentando un precedente para que la gente tema decir las cosas, para que no se denuncien los atropellos que puedan existir, para que no se denuncien las corruptelas que podrían existir. En una democracia yo creo que el más beneficiado de que haya lo que nos han negado a la Asamblea, esto es capacidad de fiscalizar, que haya una prensa libre que hurgue en las conductas de los gobernantes, eso le ayuda al presidente, le preserva al presidente, le alerta al presidente. Yo no sé por qué no se da cuenta o no quiere darse cuenta el presidente que a él le beneficiaría una prensa libre y a él le beneficiaría una excelente capacidad de la Asamblea para fiscalizar a sus colaboradores. General, en otro tema, en lo que refiere a la ley de comunicación, hay ofrecimientos de corrección por parte de quienes controlan la Comisión Ocasional de Comunicación.
Digamos que sale una ley respetuosa de las libertades y de los convenios internacionales. Supongamos nomás. Eso tiene que ir luego al Ejecutivo para que el presidente ejerza su derecho constitucional al veto. ¿Y después de eso qué? Teniendo en cuenta que el país conoce ya la postura del economista Correa ante los medios de comunicación, reconocidos, señalados por él como sus principales enemigos. Sin ser parte de esa comisión he trabajado arduamente porque considero que esta ley es vital, es fundamental para nuestra democracia. La capacidad de pensar con libertad, de expresarse con libertad, de tener acceso a muchas fuentes de información disímiles para ejercer la posibilidad como ser humano de distinguir entre lo que puede ser positivo o negativo, entre lo que puede ser verdadero o falso. Esta ley vital para nuestra democracia. Por eso es que estuve ahí presente, logramos muchos cambios. Ayer, por ejemplo, se logró también que salga el tema de la plataforma tecnológica que habría puesto bajo control, inclusive a las redes sociales. Bueno, hemos logrado cambiar y mejorar mucho, pero hay un tema que es vital y que hay que decirlo. Nosotros acordamos, fue pacto de caballeros, fue pacto de honor, el que no haya representantes en el Consejo del Ejecutivo ni de ninguno de los poderes fácticos. Usted sabe que hay 3 subsistemas de comunicación: privado, público y comunitario. La propia Constitución en el artículo 242 dice que el controlado no puede estar en el órgano de control, y si el presidente maneja la mitad de los medios, ¿cómo van a estar sentados 2 delegados de él en ese consejo? Pero lo que es peor, los demás, excepto uno, pueden estar vinculados al Ejecutivo si son elegidos por el Consejo de Participación y Control Social y eligen como lo vienen haciendo hasta el momento, o como ellos mismos fueron elegidos. De manera que ahí hay un punto que no necesita vetar el presidente, porque va a salir, si logran tener los votos con todos estos sistemas de control, por muy bueno que sea el resto de la ley. Aprobada esta forma de composición del Consejo de Regulación, el acuerdo ético y político de todas las bancadas que usted promovió, general, ya murió, ya quedó enterrado, ya no tiene sentido hablar de él. Mire, los acuerdos han quedado en nada. En primer lugar, promovimos con gran entusiasmo, y fue un paso histórico en la Asamblea, sentarnos todos los sectores políticos y acordar este famoso pacto para que esta ley sea una ley democrática. Pero después del 7 de mayo volvimos a reunirnos, hablamos con el presidente Cordero, volvimos a plantearle la necesidad de que haya un procedimiento para que esta ley pueda ser debatida ampliamente y recoja la opinión de los demás sectores. El primer día que se reunió la comisión estuvimos ahí y estuvo Virgilio Hernández, y a Virgilio Hernández y a Paco Moncayo nos encomendaron a hacer un proyecto de acuerdo. Firmaron todos el acuerdo y en él se planteó una revisión de la ley, porque la pregunta 9 dice que la Asamblea sin dilaciones expida una ley en la que se cree un consejo de regulación que pueda controlar los contenidos en mensajes sexistas, en fin. Lo cierto es que lo que se quería era revisar la ley, porque existen muchos contenidos que me parecen absurdos. Por ejemplo, todos los ministros, todas las autoridades con ese nivel pueden pedir tiempos libres en los medios de comunicación, y como son más de 40 ministros y no hay una limitación en esos tiempos, y como tienen que dar hasta 1 hora diaria para programas de educación, sume usted que todos los ministros quieran pedir tiempos a los medios, vamos a pasar todo el día y los medios tendrán que estar pasando obligatoriamente lo que disponen los ministros, los secretarios de Estado, en fin. Mire, eso tenía que corregirse, tenía que ponerse también regulaciones a la prensa pública para que no sea gobiernista, que sea en efecto pública. Todo eso había que debatir. Bueno, de aquí vamos a dar la última batalla en el plenario y vamos a debatir intensamente. Claro, serán debates que por lo menos dejen sentado cómo se opinó y cómo fue que esa ley, si es que llega a promulgarse, fue promulgada. General, vamos al tema de las elecciones legislativas que son el día domingo. ¿Por qué razón no hay un candidato de los opositores? Bueno, en este momento existen alternativas importantes. Yo mismo he planteado una
candidata que me parece que sería excelente presidenta, que es la doctora Betty Amores. Usted sabe que hemos tenido 2 años de un presidente varón, que hay una ley que habla de la equidad de género. Me parece que podría ser una magnífica presidenta porque es una mujer inteligente, valiente, porque además no se puede decir que estamos buscando a alguien de la oposición para que torpedee el proyecto político, porque si alguien ha sido fiel al proyecto político de Alianza País, al abandonado proyecto político, es ella, de manera que esa es una muy buena candidata. Yo creo que tiene mucho respaldo en la oposición. Vamos en estos últimos días antes del domingo y espero alcanzar una candidatura que sea de consenso de la oposición. Esperemos ¿César Rodríguez es un nombre que podría aglutinar a la oposición? Mire, no hay cómo rechazar ningún nombre. César Rodríguez, si está en la línea de lo que estamos conversando, no tendría por qué ser puesto de lado. Toda opción debe ser analizada. Todos los grupos, todas las oposiciones tenemos el deber de liberar a la Asamblea de la coyunda que hoy a la que está sometida desde el Ejecutivo, de volverle a la Asamblea la primera función de la democracia. Entonces, para eso hay que, con la mente abierta, con el corazón generoso, ir a buscar la mejor candidatura que pueda ganar, porque también ese es un tema que hay que estratégicamente entenderlo, pragmáticamente aceptar. Lo cierto es que usted no apoyará la candidatura del arquitecto Fernando Cordero. Usted por él no vota. Yo no voy a votar por ningún candidato oficialista, porque no quiero 2 años de más de lo mismo, no quiero 2 años más de sumisión de la Asamblea al Poder Ejecutivo. Yo no entiendo que ser del mismo partido nos obligue a someternos, yo me refiero al bloque de Alianza País, a la decisión del Ejecutivo. La Asamblea debe ser autónoma. La relación ideológica no implica sometimiento. Entonces, como no quiero más de lo mismo, como no quiero una Asamblea sometida, trastienda de Carondelet, yo no votaré por ningún candidato, por buena persona, por excelente persona que sea, que provenga del Ejecutivo. Queremos agradecer la presencia del general Paco Moncayo, asambleísta municipalista, con quien hemos tratado una diversidad de temas.